Buenas tardes, bienvenido una vez más a su programa Esperando su venida. Hoy retomando la serie de las copas, vamos a platicar sobre la copa número 2, que también en el sueño, si usted ve la prédica anterior, las copas estaban vacías. Y la copa número 2 es la copa del abuso, un tema que muy pocas veces o casi nunca se habla en la iglesia. Una realidad latente que está afectando a la humanidad y al pueblo cristiano como tal, porque pues llegan a vivir su vida cristiana, siguen adelante, forman hogares, pero traen esa marca del abuso que existió durante su vida. Y hoy quiero enfocarme en el tema del abuso sexual, en el robo de la inocencia de las personas. Y para eso yo quiero que usted me pueda acompañar con su Biblia al libro de Segunda de Samuel, capítulo 13. Quiero contarle hoy la historia de Tamar. Hay dos Tamar en la Biblia. La primera es la nuera de Judá y la segunda es Tamar, la hija de David. Y Tamar, traducido del hebreo, significa palmera. Las palmeras tienen una característica muy especial, y es que cuando existen tormentas, la palmera puede doblarse por completo hasta la arena, desde su punta hasta la arena, y quedar doblada. Sin embargo, pasados los huracanes, las tormentas y todo, vuelve a erguirse y vuelve a dar fruto. Incluso han habido palmeras que curiosamente, aunque quedan postradas, sigue dando fruto. Ahora, yo quiero traducir eso a la vida cristiana, y por eso le digo que quiero que me acompañe con su Biblia digital. Leamos en Segunda de Samuel capítulo 13 y versos 8, y voy a estarle leyendo algunos por ahí. Y dice: fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó y hizo hojuelas delante de él y las aderezó. Tomó luego la sartén y la sacó, mas él no quiso comer. Y Amnón dijo: echad fuera de aquí a todos. Y todos se fueron. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había aderezado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y como ella se las puso delante para que comiese, él trabó de ella diciéndole: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Entonces ella le respondió: no, hermano mío, no me hagas fuerza, porque no se ha de hacer así con Israel. No hagas tal desacierto, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Ruégote pues, ahora que hables al rey, que no me negará a ti. Mas él no la quiso oír. Antes, pudiendo más que ella, la forzó y echóse con ella. Y luego la aborreció Amnón, y tan grande era su aborrecimiento que la odió con el aún más que el amor con que la había amado, y le dijo: levántate y vete. Luego nos vamos al verso 19. Entonces Tamar tomó ceniza y esparcióla sobre su cabeza, y rasgó su ropa de colores que estaba vestida, y puesta en sus manos en su cabeza, se fue gritando. Bueno, aquí vemos una historia bien interesante. Primero, Tamar era hija de David, hermana de Absalón, media hermana de Amnón. Y Amnón, por ser ella, aparte de muy hermosa, ser virgen, la codició, al punto de que, aconsejado por uno de sus criados, él urdió un plan para poder abusar de su hermana. Esto desencadenó no solo en la vida de ella algo que la marcó para siempre, sino en la casa de Israel, a través de la venganza de Absalón con Amnón, y después David, indignado con su hijo Absalón por lo que había sucedido. Mas no así se vuelve a tocar el tema de Tamar. O sea, aquí ya no se volvió importante Tamar, sino se volvió importante la honra entre hombre y hombre, a pesar de que la deshonra de Tamar había sido pisoteada. Le decía, este no es un tema fácil de platicar. La mayoría de abusos de este tipo se dan en la edad
de la niñez, porque cuando se es indefenso, cuando se es pequeño, se da todo tipo de abuso. Puede existir abuso de los padres a los hijos, y no solo del papá a la hija, sino también del papá al hijo, a la hija, incluso de madres que abusan de sus hijos de esta manera. Se da de tíos, de abuelos, de los mismos hermanos, de primitos o compañeritos de juego. Entonces, por eso es que aquel padre que no es sabio, hablando de papá y mamá, los padres que no son sabios, no guardan a sus hijos de toda contaminación, de lo que pueda haber en otros niños, porque muchas veces como adultos no se tiene la prudencia necesaria en cuanto a su intimidad y dejan que los niños escuchen, y eso viene a crear un morbo, y despierta su necesidad fisiológica, perdiendo de esta manera su inocencia. Con solo oír ellos pierden la inocencia. Con lo que ven en la televisión, cuando ven escenas fuertes, pueden perder su inocencia. Pero cuando se está entre otros niños, empecemos por otros niños, que se da el juego del manoseo, y aún un poquito más en algunos niños, dependiendo del juego, se está perdiendo la inocencia, porque hay uno de ellos que está contaminado a causa de lo que escucha. Entonces, debido a lo que está escuchando, esta persona tiende a crear una forma como de abuso. Entonces no saben cómo manejar la situación, pero se da aún más grave cuando creciendo el abuso proviene de uno de sus seres queridos. Sí se cree y se ha confirmado, según las estadísticas, que el abuso puede provenir de una persona externa, pero ese es solamente un 10 o un 5%. El restante del porcentaje siempre ocurre de parte de un agresor interno, alguien que tiene que ver con la familia, un amigo muy cercano, un conocido, incluso un profesor, un entrenador, un familiar, cualquiera sea su línea de sanguinidad con la víctima. Y entonces muchos sobreviven a este abuso, pero su vida queda marcada para siempre. Y cuando son adultos, pues desvían su orientación sexual y les afecta en cuanto a definirse qué son y qué no son, si son hombres o si son mujeres, y empiezan a tener muchas dudas, y en el camino a buscar empiezan a experimentar varias cosas para tratar de descubrir su propia sexualidad. Pero eso, hasta cierto punto, el querer descubrir y tratar de indagar sobre lo que uno es normal a cierta edad, son los cambios, pero cuando esto viene acompañado de abuso, entonces ese abuso viene a crear una marca sobre la persona en la cual puede desviar su orientación sexual como tal. Peor aún es cuando la persona decide seguir ahí, nunca cuenta nada de esto. Y la razón por la que nunca cuentan nada de esto es porque la persona que sufrió eso, sea un manoseo, sea un jugueteo, sea un abuso directamente ya formal, esta persona se siente sucia, siente que lo provocó. Nuestra sociedad ha creado un estigma para decir que fueron provocadores de la situación que les aconteció, y no es así. Todos son víctimas. Alguien más fuerte que ellos, alguien que tenía su inocencia ya corrompida, vino a corromperla de ellos, y vino también a dañarles, vino a forzarles a algo más allá de lo que no querían, y despertaron a una realidad que no querían en ese tiempo. Estoy tratando de llevarle por un pasaje en el que usted pueda junto conmigo comprender las magnitudes del abuso. La mujer en algún momento de su vida tiene una catarsis emocional,
llega a un punto de depresión, llega a un punto de explotar como persona, entonces busca ayuda y es hasta ahí donde puede abrir su boca y decir qué le pasó. Pero cuando uno escucha a esas personas, he escuchado de las personas por las que oro y dicen, pero es que fue mi culpa, pero es que yo también jugaba de eso, pero es que yo lo provoqué, pero es que nadie me creyó. Y todas esas son las mentiras que los cristianos están cargando sobre sí. Todas las mujeres están llevando sobre sí eso, y cuando lo cargan y lo dicen, entonces empieza un proceso de liberación para ellos. Pero mientras no lo dicen, están atrapados en esa situación y viven situaciones psicológicas muy fuertes. Por su parte, el hombre jamás dice esto, porque esto es como atentar a su virilidad, atentar a la figura que de él se tiene como hombre. Entonces es raro el hombre que dice esto, el hombre que admite el abuso como algo normal, desvía su orientación sexual. Pero el hombre que no, pues algún día se casa o forma un hogar o se vuelve un mujeriego empedernido para tratar de demostrarse a sí mismo que él es un varón y que todo lo que sucedió antes no fue realidad, y se cierran en un parámetro en el cual no reciben ayuda. Le decía, estos temas no se tocan en iglesia porque son tan delicados, pero sí deberían buscarse de alguna manera la forma de expresarlos para que la gente busque ayuda, porque al no buscar ayuda, aquí están sucediendo varias cosas. Primero, estamos teniendo cristianos psicológicamente traumados por algo que sucedió en su vida. Segundo, están viviendo acusados porque siempre van a sentir que fue su culpa lo que sucedió, aunque no sea así. Tercero, están viviendo con falta de perdón porque cada vez que recuerdan eso, recuerdan a su agresor, recuerdan a la persona que les hizo caer de su inocencia, y entonces hay un sentimiento en su corazón de falta de perdón, y eso mismo los lleva a vivir una vida vacía. Cuarto, estamos encaminando a las personas a que cuando no se les explica esto, aunque cuando ellos no buscan ayuda y no son ministrados en liberación, en consejería, porque esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. Cuando una persona abre su corazón y puede decir lo que vivió, la forma en que alguien pues le manoseó, alguien abusó de su vida, alguien lo lastimó, entonces hay que ayudarlo primero con el proceso del perdón. Después del proceso del perdón viene el proceso de la administración. Después del proceso de la administración, entonces encaminamos a la persona para poderle llevar en un camino de consejería y reencauzar su vida para que sea libre de la depresión, libre de la acusación, libre de toda atadura. Y cuando la persona logra ir tras ese proceso, por fin son cristianos verdaderamente libres. Muchos creen que pues es cosa de ellos y lo platican solo en su intimidad con Dios, y eso es bueno, que lo hablen con Dios. Pero como seres humanos, el Señor dejó el cuerpo de Cristo para ayudarnos unos a otros y entender que necesitamos libertad. Cuando una persona que ha pasado por esto, que se cree que a nivel mundial el 95% de la población mundial pasa por estas situaciones en alguna etapa de su vida, el otro 5% pues tienen el privilegio de que nadie los toca, nadie los pervierte, nadie los lastima. Entonces es un número muy reducido comparado con todo el número tan grande de personas dañadas. Y dentro de la iglesia, en un templo, están todos con esas situaciones, con su corazón sangrando, con su mente a veces que divaga, y cuando forman su familia con una sobreprotección extrema a causa de lo que han vivido. Algunos se desentienden por completo de sus hijos, pero otros muy al contrario los sobreprotegen,
Y en este caso, en este en especial, es una recomendación a todos los que son padres, a los que ya lo vivieron. Por favor, busque ayuda en cualquier etapa de su vida, pero usted necesita ser ayudado. Y a los que tienen hijos, cuiden a sus hijos. No hay nadie confiable. Tienen que tener un hogar sólido, un hogar seguro para sus hijos, tener cuidado con quién dejan ir a sus hijos, con quién se relaciona, porque todo esto es un plan del enemigo. Y el plan del enemigo es el siguiente. En el caso de la mujer tiene vientre emocional, vientre espiritual y vientre físico. Cuando una mujer es abusada, entonces llega a tener una esterilidad de tipo emocional y de tipo espiritual. Entonces, aunque en lo natural tenga hijos, en lo espiritual y en lo emocional le cuesta concebir y traer a luz las bendiciones que Dios tiene para su vida, y también reproducirse en Cristo Jesús como oveja. En el caso del varón, la finalidad del enemigo al atacar de esta manera es robarle su identidad de varón, es quitarle el lugar de sacerdocio que tiene. Recuérdese que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, pero cuando el hombre es trastocado en esta manera, él pierde su lugar, pierde su sacerdocio. Entonces el enemigo está llevando a cabo el plan paralelo para hombres y para mujeres, destruyendo la vida de ambos. Y por eso es que vemos en muchos lugares matriarcados muy fuertes, en otros lados vemos un machismo muy marcado. Entonces todo eso es consecuencia de este tipo de situaciones. Cuando una persona ha sido abusada, su vida es vacía. Buscan del Señor, siempre están orando, son personas buenas, son personas que ayunan, son personas que oran, que vigilan, que ayudan en la iglesia, pero en su interior aún está ese vacío y ese dolor tan profundo que le dejó esa marca del abuso. Y tenemos que tratar eso más abiertamente. Eso no es algo que podamos meter bajo la cama y esconderlo ahí, sino que es algo que tenemos que sacar y tratarlo y ayudar a las personas, porque las personas están sufriendo a causa de eso, y va a llegar un momento en su vida en que van a explotar, y algunos llegan a una depresión al tal grado de pensar en el suicidio. ¿Por qué? Porque el detonante quizá fue un problema actual, pero la raíz no es ese problema. La raíz es todo lo que viene viviendo desde hace años y que se cayó porque se sentía sucio, que se cayó porque se sentía culpable. Entonces la invitación de hoy es a poder buscar ayuda, a que usted con su ministro o con la persona de confianza que pueda apoyarle en esta área, usted le diga: a mí me pasó esto, y le dé los detalles de las cosas que han sucedido en su vida, porque al hablarlas usted está sacando de su interior todo eso que lo marcó. Entonces, buscar ayuda para encontrar el oportuno socorro a través de nuestro Señor Jesucristo y de sus siervos que Él ha dejado para que puedan cada quien ser ministrados en su alma, en su espíritu, en sus emociones. Es necesario que tomemos conciencia de cuánto ha afectado esto a la iglesia y cuánto se ha traído abajo grandes ministerios a causa de que pues se pervirtió su inocencia, se la robaron, se la torcieron, se la afectaron, y eso le está trayendo consecuencias hoy en día en su vida. Busque ayuda. Si necesita un consejo, si puedo apoyarle en algo más, si tiene más dudas al respecto, puede escribirme, puede buscar. Tal vez un comentario aquí le resulte incómodo porque al principio así es. Ya después, cuando uno ha hablado de esto y ha sido ministrado y liberado, sabe uno que esto es para testimonio y ya no se avergüenza ni se siente sucio por eso, pero al principio cuesta abrir el corazón. Pero si usted no puede escribirlo aquí en un comentario porque siente que pues todos lo van a ver y van a saber quién es, usted puede buscar en Facebook. Mi página se llama Manos que Siembran,
y ahí escribirme un mensaje privado, solamente yo los veo, entonces voy a poder aconsejarle, o si está en mis manos, pues poder apoyarle para que usted pueda vivir una vida plena en Cristo Jesús. Una copa que se siente sucia, una copa que se siente vacía a causa de esta situación, difícilmente va a ser llenada por el Espíritu Santo, porque hay algo que la tapa y no la deja ser libre. Pero cuando quitamos esa tapa y lavamos esa copa, se convierte en el instrumento del lugar santísimo, del templo del Señor, en el cual es vaciado aceite de unción, en el cual es llenada del vino, del gozo del Señor, y puede transmitir esa unción y ese gozo a otras personas. Amén. Pues yo espero que este tema le haya bendecido y le haya edificado de alguna manera. Vamos ya por la segunda copa. Yo espero que usted pueda continuar también viendo los demás estudios que vamos a dar hasta concluir, y en el último vamos a hacer un resumen de todo esto, incluyendo el sueño que el Señor me había dado y el por qué estamos hablando de copas vacías. Que el Señor le ayude a tener el valor de abrir su corazón, de hablar, de poder ser libre y de alcanzar en Él toda la bendición que usted necesita. Quizás su vida ha estado truncada en muchas cosas, sus sueños se han quedado estancados, pero a partir de hoy que usted tome la decisión de abrir su corazón y poder ser ministrado y poder ser libre, el Señor va a obrar en su vida y usted va a encontrar libertad completa. Amén. Yo quiero concluir invitándolo a hacer, como siempre, una oración de fe. No le vengo a predicar ninguna religión, no le vengo a predicar de mi iglesia ni en mi nombre propio. Yo vengo a predicarle a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que cierre sus ojitos y repita conmigo esta pequeña oración, ¿de acuerdo? Señor Jesús, hoy te presento mi vida. Tú conoces las cosas que me han acontecido, Señor, y yo quiero que tú me ayudes a ser libre, a encontrar esa verdadera libertad en ti. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y que yo quiero, Señor, encontrar esa libertad a través de aceptarte a ti como mi Señor y mi Salvador. Por favor, entra a morar en mi corazón. Perdona mis pecados, sana mis dolencias, trae ungüento a mi corazón, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la oportunidad de alcanzar tan anhelada libertad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga. Ha sido un verdadero gusto y honor poder compartir con usted de nuevo un estudio que yo espero le edifique y le traiga muchas bendiciones en Cristo Jesús. Nos saludamos en una próxima. Hasta pronto. Dios le bendiga.